me vais a permitir que, bueno, pues vamos a ver si ponemos esto. Bien, lo que os decía, vamos a hablar un poquito de estos mitos que están muy relacionados con la tecnofobia, ¿no? Con esta manía que tenemos de que cualquier cosa que venga de la tecnología o de la ciencia, pues tener bastante escepticismo e incluso un poquito de miedo, ¿no? Bien, claro, todo esto viene de entender lo que es la visión. Claro, muchas veces entendemos la visión como un proceso extremadamente ligado al ojo. Muchas veces pensamos que el concepto visual es un concepto puro y simplemente de lo que hace el ojo, ¿no? Y la realidad es que la visión es un proceso bastante más complejo. Es verdad que el ojo es la puerta de entrada de nuestro sistema visual, es nuestro sistema de formación de imágenes. Pero la realidad es que detrás del ojo tenemos todo un cerebro destinado a interpretar con una parte importante de su tarea esa información de imágenes. Realmente lo que debemos decir es que la visión es un proceso global. Y es cierto que, por mucho que estamos, evidentemente, en la Sociedad Española de Óptica y somos casi todos físicos dedicados a la óptica, ¿no? Bueno, pues la parte óptica es la menos importante del proceso visual. La parte fundamental es la parte neural, ¿no? Bueno, podemos entender esto de una manera muy sencilla. Eh, si miramos una imagen como esta, para entender esa diferencia entre la parte óptica y la parte neural, solo tenemos que pensar cómo se ve realmente esta imagen, cómo forma la imagen o cómo procesa la imagen el ojo, ¿no? Si miramos esta imagen no vemos absolutamente nada raro. Es una imagen normal de una maratón. Lo único que se puede plantear a alguien es si es normal levantarse por la mañana, hacerse tantos kilómetros corriendo, ¿no? Pero aparte de eso es una imagen completamente normal que vemos en nuestras ciudades muchas veces, ¿no? Sin embargo, si pensamos en cómo procesa nuestro sistema visual la imagen, la cosa es un poco diferente. Porque claro, la imagen se forma a través del sistema óptico en la retina y esa retina, bueno, es un digitalizador, entre comillas, que tiene sus características. Una de las características es que en una determinada zona que tenemos aquí, bueno, pues ahí, alrededor del nervio óptico, como vemos en la imagen de la derecha, no hay fotorreceptores. Es una zona que no da imagen. Y además, los dos tipos de fotorreceptores que tenemos, que son muy diferentes, los conos y los bastones, se distribuyen de manera también diferente. Alrededor del centro de la fóvea, que es, digamos, nuestra área especializada, tenemos una gran cantidad de conos, que además nos dan visión de color, y cuando nos vamos hacia la periferia de la retina, lo que vamos a ver es una mayor distribución de bastones que se va también cayendo, además se van haciendo cada vez más grandes, bastones que además no nos dan visión de color, solo tienen visión en blanco y negro y con una calidad un poco más reducida, están más especializados en otro tipo de tareas. Los conos son los que nos darían esa visión de detalle, esa visión de calidad, mientras que los bastones están más relacionados con la visión de movimiento, están más relacionados con una detección umbral, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta esto, la realidad es que esa imagen que hemos visto antes, cuando es procesada por la retina, es muy diferente. Realmente lo que sale de la retina se parece, con ciertas concesiones, a algo parecido a esto. Una imagen donde vemos que el color está prácticamente limitado a la zona central, una gran mancha negra que es nuestro nervio óptico, donde no vemos absolutamente nada, y una imagen que se va desenfocando hacia la periferia y perdiendo color. Sin embargo, nosotros vemos esto. Nosotros vemos esa imagen llena de color. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la visión es un proceso neural. Es un proceso básicamente neurológico, donde lo que hace el cerebro es interpretar y construir la imagen a partir de lo que sabemos, a partir de nuestro conocimiento previo, a partir de ciertas estrategias, movimientos de los ojos, etcétera, etcétera, para conseguir interpretar esa imagen y generar una imagen que sea útil para nosotros. Claro, evidentemente, nuestro cerebro es capaz de inventarse la camiseta la camiseta amarilla de este chico, es capaz de inventarse los colores, y la verdad es que se podría decir, sin temor a equivocarnos mucho, que nuestro cerebro crea un perfecto Matrix donde estamos metidos.
realmente lo que nosotros vemos es lo que inventa nuestro cerebro. Con lo cual, esa parte óptica nos da una calidad muy buena de imagen que la retina, la verdad es que no respeta de esa manera, y nuestro cerebro la reconstruye. Esa es la realidad de nuestra visión. Claro, esta realidad de la visión hace que, bueno, pues que el hecho de que sea muy difícil de estudiar, porque los que trabajamos en psicofísica de la visión sabemos lo difícil que es jugar contra el cerebro, lo difícil que es intentar escudriñar lo que hace nuestro cerebro, hay que añadir el hecho de que la optometría es una profesión extremadamente antigua, ya desde los griegos se utilizaban lentes, pero es una ciencia joven, es una ciencia joven. Es verdad que tenemos ese precedente prestigioso e importante de Daza de Valdés como uno de los primeros estudiosos y sistematizadores del estudio del uso de elementos oftálmicos, pero la realidad es que la optometría como tal es una ciencia muy joven. La sistematización de la optometría desde el campo de la visión, la concepción de la optometría como una ciencia como tal, pues realmente ya es algo del siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esta complejidad de nuestra visión como un proceso neural, esta juventud de la optometría y esta veteranía de la profesión hace que durante el tiempo pues se hayan prolongado usos, abusos, eh, costumbres que, bueno, no tenían una base científica muy elaborada, la verdad. Es muy habitual en el mundo de la optometría y en el mundo de la visión encontrarnos pues, mitos que no tienen ningún tipo de validación científica y que se han ido no solo manteniendo en el tiempo, sino que son absolutamente admitidos. Lo que vamos a intentar hablar en esta charla de una manera rápida es de un par de estos mitos, que hoy en día, algunos muy establecidos a lo largo del tiempo y otros que hoy en día están completamente de moda, ¿no? Mitos que normalmente tienen que ver con la tecnología. La verdad es que la evolución ha marcado el desarrollo de nuestra visión. Es fácil ver que tenemos la visión que tenemos porque hemos evolucionado en un entorno. El ser humano tiene la visión que tiene la visión de color que tiene, porque se desarrolló en un entorno. Y hay que tener en cuenta que nuestra evolución y la evolución del sistema visual es una evolución que durante miles de años pues ha dado lugar a un sistema realmente exquisito. Nuestro sistema visual es una pequeña maravilla de la evolución, con todos sus problemas, porque tiene errores importantes, ¿no? Pero lo cierto es que ese proceso de cientos de miles de años de evolución que lleva al ojo humano no es consciente de lo que ha pasado en los últimos 2000 añitos aproximadamente. Es decir, la naturaleza prácticamente nos ha dado un ojo que es con mínimas diferencias exactamente igual que hace 25.000, 30.000 años. Claro, la naturaleza no ha previsto, ni siquiera se ha enterado de que existe la tecnología, enterado de que existe la evolución como tal. Entonces, bueno, pues la naturaleza ha ido adaptándose, pero no ha podido prever toda la evolución que ha tenido el hombre en los últimos 2000 años, que ha sido espectacular desde el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y de ahí, precisamente, de esas diferencias nacen pues muchas fobias. Vamos con una de las primeras, ¿no? La verdad es que la tecnología nos causa miedo. Hay que reconocer que, sobre todo, la evolución rapidísima de la tecnología, pues es indudable que provoca pues, cierto rechazo en mucha parte de la población. No vamos a entrar aquí en la cantidad de tecnofobias existentes, ¿no? Pero es evidente que toda esa multitud de aparatos que nos rodea, pues genera miedo, genera ciertos problemas que de alguna manera son difíciles a veces de evitar. Eh, bien, algunos de ellos podemos rebatirlos de manera fácil, lo cual no significa que los vayamos a eliminar de la vida diaria. Voy a empezar con la primera de estas teorías, una bien conocida, ¿no? Que es el miedo a la televisión, a las pantallas. Bien, la verdad
verdad es que la televisión ya lleva casi 100 años con nosotros. Las primeras emisiones de la BBC son de 1927. Pero es indudable que la pantalla de televisión ha estado ligada a pues toda una serie de mitos. Quizá el mito más famoso es este que siempre nos han dicho, sobre todo si sois como yo ya un poquito peinando canas y pertenecéis a esa generación que ahora se llama de los boomers, a los que nacimos en los 60, pues todos los que hemos nacido en esa generación hemos oído alguna vez en muy formas y variaciones lo de niño no te acerques a la televisión que te vas a quedar ciego. Esto es una realidad. La verdad es que eso está tan ligado, tan enraizado en nuestro día a día, que cuando vemos esta imagen, bueno, yo os animo a pensar, cuando veis esta imagen, ¿cuál es vuestro primer pensamiento? Primero, se va a quedar ciego. Segundo, tendrá problemas visuales por ver la tele tan de cerca. Puede que sea miope o no pasa nada. La verdad es que imagino que la gran mayoría, cuando ve esta imagen, lo primero que va a pensar es, este niño se está quemando la vista. Y yo diría que la gran mayoría de gente pensará que los problemas generados por estar tan cerca de la televisión básicamente son la opción A o B, dependiendo de lo hipocondríacos que seamos. ¿Mm? ¿Se va a quedar ciego este pobre niño? ¿Va a tener problemas por ver la tele de cerca? Bueno, pues vamos a intentar aplicar un poquito de ciencia. Y la realidad nos dice que efectivamente hay toda una teoría que dice que, oye, que ver de cerca y un niño es un peligro, que hay un aumento de la miopía por el uso de la visión de cerca y hay algunas hipótesis sobre que este aumento de la miopía estaba ligado a posibles espasmos de los músculos ciliares, que son los músculos que provocan la acomodación, dejan al cristalino acomodado y eso genera una miopía, lo que se conoce como histeresis acomodativa, que el ojo va aumentando su tamaño y eso hace que el ojo se haga miope, el ojo miope siempre es un ojo más grande. Bueno, ha generado toda una serie de hipótesis de las que lo haremos más adelante. Lo cierto es que esto ha dado lugar a todo tipo de pues, dinámicas, ¿no? Seguro que muchos habéis visto esta imagen un poco salvaje, ¿no? De cómo evitar que los niños se acerquen a utilizar demasiado la visión de cerca. Bien, la causa no es visual, en este caso es puramente ergonómica. Se pensaba que los niños doblaban demasiado la espalda y puede dar lugar a problemas cervicales, que eso sí que es cierto. La verdad es que eso sí es cierto, aunque la solución que dan en este colegio me es un poco exagerada, la verdad. Pero sí que la ciencia y las ciencias de la visión han estudiado durante mucho tiempo el problema de la miopía. ¿De dónde nace la miopía? Sobre todo teniendo en cuenta que en algunos países la miopía ya es epidémica. No es quizá el mejor momento para hablar de epidemias, pero es cierto que la miopía en algunos países asiáticos pues llega a tasas absolutamente exacerbadas, de más del 90% de la población, con tasas de alta miopía muy elevadas. Y estamos viendo que en la sociedad esto se está dando de manera aumentada. Lo que pasa es que los estudios epidemiológicos, todos los estudios que se han hecho sobre la relación del uso de la visión de cerca con la miopía, pues al final no daban resultados significativos. Como dice Bernard Hill Martin, el trabajo de cerca y la miopía no están relacionados por una teoría de uso y abuso, están asociados a una exposición estresante a la vida diaria de una sociedad industrializada. Es decir, quizá los problemas no son estrictamente del uso de la visión de cerca, sino que nuestros problemas son los derivados de nuestra vida moderna, ¿no? Que son otros. La verdad es que sí que es cierto que en los estudios sobre miopía se encuentran que el uso excesivo de la visión de cerca crea una miopía transitoria, pero no es una miopía estable, no es un efecto duradero. Y desde luego no se ha encontrado una relación causa-efecto del uso de la visión de cerca con la progresión de la miopía. Una progresión que es rápida y aunque se sugiere generalmente, y yo creo que todos lo hemos sugerido en algún momento, que el uso de la visión de cerca genera miopía, pues la verdad es que, como ya veremos más adelante, no hay relativamente estudios que lo comprueben, ¿no? Si volvemos a nuestro niño,
quizás que las razones son otras de esa imagen que hemos visto. Si miramos cuál es la amplitud de acomodación, la capacidad de acomodación que tiene una persona durante los primeros años de vida, pues la verdad es que es espectacular. Si pensamos que un sujeto adulto, ya por encima de los 20 años, su capacidad de acomodación está alrededor de las 8 dioptrías, pero que a partir de ese momento baja muy rápidamente y a partir de los 40 se ha limitado muchísimo, y no digamos ya cuando llegamos a los 50, 60 años, que prácticamente es residual esa capacidad de ver de cerca, bueno, pues podemos ver cómo efectivamente en un niño como el que teníamos en la foto, bueno, pues la verdad es que su amplitud de acomodación sería realmente importante. Tendría valores de amplitud de acomodación por encima de 12 dioptrías, que es una brutalidad. Este chico puede enfocar prácticamente hasta 5 centímetros de su ojo sin problemas, cosa que para los que ya somos presbitas es una ilusión perdida. Pero es una capacidad que tienen. Con lo cual, cuando vemos a este niño que está mirando a una distancia aproximada de unos 30 centímetros, significa que si es en metrópe, bueno, pues está realizando un esfuerzo acomodativo de aproximadamente unas 3 dioptrías. Si está realizando una acomodación de 3 dioptrías, si tenemos en cuenta que este niño puede tener entre 12 y 15 dioptrías, significa que todavía le restan entre 9 y 12 dioptrías de amplitud de acomodación. Es decir, su cristalino apenas ha acomodado. Tiene tal capacidad de amplitud de acomodación que no estamos exigiendo un esfuerzo importante. Uno podría pensar que esa visión de cerca es problemática porque estamos exigiendo mucho al ojo, pero es que no le estamos exigiendo. Realmente al niño le queda muchísima capacidad de acomodación. El ojo es mucho más potente de lo que pensamos en esas edades. Otra cosa sería que estamos hablando de una persona de 60 o 70 años que seguro que necesita unas gafas para ver esa distancia. Pero el niño no necesita. Cuando vemos esta imagen, lo que tenemos que pensar es que es un síntoma de miopía. Este niño seguramente es miope y se tiene que acercar porque no ve de lejos. No es un problema, es al contrario, un aviso de la existencia de un problema. Y además de un problema que es importantísimo, que es el problema de la miopía. Como digo, es una epidemia en el mundo civilizado hoy en día. Esto nos da una idea de cómo los mitos, estas leyendas urbanas de la visión, se consolidan. Por mucho que yo os diga esto, seguro que el día de mañana veis a un niño viendo la pantalla de cerca y pensáis, se va a quemar la vista. Lo tenemos casi en los genes, creo yo, este mito, ¿no? De hecho, de alguna manera, pues es que nos hemos pensado que la televisión es peligrosa, ¿no? Bueno, la verdad es que la televisión es peligrosa solo según lo que veamos. No depende de la distancia a la que la veamos, sino de lo que veamos. Y en vez de fijarnos en desde dónde mira la televisión nuestro hijo o nuestra hija, fijémonos en qué está viendo en la televisión, que seguramente es mucho más peligroso que ver de cerca. Lo que pasa es que la televisión es solo una parte. La tecnología ha ido avanzando y, bueno, tenemos dispositivos con pantallas a nuestro alrededor cada vez más, cada vez más. Los tablets, los móviles forman parte ya de nuestra día a día, estamos enganchados al móvil, al tablet, en cualquiera de sus formas. Esto no es nuevo, los primeros tablets ya son del año 56, incluso con reconocimiento de letra. Y en el año 72 ya empieza a haber dispositivos como el Dynabook o en el año 76 del Apple Newton, dispositivos móviles con pantallas para uso en visión de cerca. Los móviles no nacen con el iPhone. Ya en el 96 el Palm Pilot o existían sistemas como los PDAs. Es decir, hemos tenido en los últimos casi 30 años un aumento realmente exponencial de la cantidad de pantallas que hay a nuestro alrededor. Y evidentemente todas estas pantallas han generado otra vez pues dudas, mitos y leyendas. Muchos relacionados con una de las, digamos, miedos más recurrentes de la gente, que es las radiaciones. Estos dispositivos emiten radiaciones. Pues sí, los tablets, los smartphones emiten radiaciones electromagnéticas. Se llama luz visible. Pero ¿son peligrosas estas radiaciones? La verdad es que existe toda una
mitología alrededor de las radiaciones electromagnéticas. Seguro que si veis la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha y os digo elegir una de las dos, todo el mundo se tira a la derecha. Es mucho más bonita, eso es cierto. Pero si hablamos en términos de peligro, ¿cuál es más peligroso? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Es más peligroso esa maraña amenazante de antenas o el sol. Ese maravilloso astro rey que nos da calorcito y que encima en estos días nos hace añorar tanto la playa. Bueno, pues la realidad es que se han hecho centenares de estudios y todavía no se ha podido encontrar una relación evidente entre las radiaciones no ionizantes que emiten las antenas de televisión y el cáncer, que es lo que habitualmente se dice, que causa cáncer, ¿no? No se ha comprobado ningún tipo de relación entre estas dos cosas. Y sin embargo, sí que está profundamente comprobado que la radiación ultravioleta del sol causa cáncer de piel. Además hay una correlación y otras más que están relacionadas con la alta exposición solar. ¿Por qué le tenemos miedo a las antenas, a las radiaciones electromagnéticas y no le tenemos miedo a la radiación electromagnética del sol? ¿Por qué nos parece diferente la radiación electromagnética? La realidad es que si fuéramos un poco coherentes, aplicando el mismo criterio que hoy en día tienen muchísimos ayuntamientos para prohibir la instalación de antenas de telefonía móvil cerca de zonas escolares, deberíamos prohibir salir a los niños a la calle en horas de alta exposición solar. Incluso deberíamos obligar a que los niños llevaran este tipo de trajes cuando están al sol. No digamos en países como España, que tenemos una radiación solar realmente espectacular, ¿no? ¿Por qué una cosa sí y otra no? Bueno, de nuevo tenemos que ir a esa tecnofobia, ¿no? ¿Cómo se aplica esa tecnofobia al miedo que tenemos a las radiaciones que nos dan las pantallas? Bueno, la verdad es que las pantallas, ya sea una pantalla LCD, una pantalla LED, las pantallas OLED que se han popularizado últimamente, básicamente son sistemas que lo que hacen es emitir luz. Radiación electromagnética, exactamente igual que cualquier otra, fotones con su energía, pero que están dentro de ese rango que llamamos visible, que es simplemente un rango que interactúa con los fotorreceptores de nuestra retina. No hay ninguna diferencia, evidentemente, desde el punto de vista físico, entre la radiación que sale de un móvil y la radiación que sale de una estufa. Una radiación infrarroja, otra radiación en otro rango de longitudes de onda y la única diferencia es la longitud de onda y la energía, evidentemente. Las pantallas de monitores, de televisores, son exactamente eso, son sistemas que proporcionan luz visible. Sí que es cierto que la distribución de luz visible, bueno, pues tiene una serie de características. Los fósforos o los sistemas de generación de color de estas pantallas tienen una distribución espectral, que es la que vemos aquí en la pantalla, pues sí que es cierto que los dispositivos móviles actuales tienen un pico importante, como vemos, alrededor de las longitudes de onda cortas, alrededor del azul. Y, bueno, pues se ha relacionado esa luz azul con terribles efectos sobre el sistema visual. De hecho, se habla de que esa luz azul es fototóxica. Hablamos de fototoxicidad. Y hay toda una bibliografía, sobre todo últimamente la hemos visto, que nos habla de lo terrible que es la luz azul de las pantallas, que nos va a generar todo tipo de males, menos el coronavirus, afortunadamente. Todavía no se ha encontrado relación entre la luz azul y el coronavirus, todo es cuestión de tiempo, pero que genera todo tipo de males, ¿no? Bueno, la realidad es que, bueno, sí, efectivamente, hay estudios, hay un estudio famoso del año 79 que analiza la sensibilidad de la retina a el daño por radiación en función de la longitud de onda. Es un estudio hecho in vitro y efectivamente, como podemos ver en esta imagen de la derecha, pues en función de la longitud de onda, el daño es diferente, ¿no? Y contra menor sea la longitud de onda, el daño es mayor. Claro, vamos a ver, lo que estamos haciendo es mandando energía sobre la retina. Son fotones de energía que viene dada por la famosa fórmula energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Es decir, es inversamente proporcional
a la longitud de onda, con lo cual, contra menos longitud de onda, más energía. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Por qué hemos pensado esto? Bueno, pues la verdad es que durante los años 80, fijaros que no estoy hablando de nuestra fobia actual a la luz azul, estoy hablando ya de los años 80, finales de los 70. A raíz de estos trabajos, empezaron a aparecer algunas hipótesis que relacionaban algunas enfermedades degenerativas, como la degeneración macular asociada a la edad, que es una de las enfermedades más graves que causa ceguera en la humanidad, pues que eran responsables de esta luz azul, que esa luz altamente energética era la que causaba. Fijaros que en los años 80 no se estaba hablando de pantallas, se está hablando de luz azul en general. ¿eh? Y bueno, pues se hablaba de la necesidad de utilizar protección visual para evitar esta luz azul. Bien, bueno, pues la verdad es que durante los años 80 se comercializaron, por ejemplo, en las operaciones que sustituían un cristalino cataratoso por una lente intraocular, pues esas lentes intraoculares se colocaban con un filtro amarillo para evitar la luz azul. Y recientemente sabemos que bueno, pues ha habido toda una campaña publicitaria de luz azul, que se han comercializado filtros para smartphones y tablets, que también hay ya lentes que tienen filtros contra la luz azul, como el mal de los tiempos. ¿La realidad cuál ha sido? Bueno, pues la realidad es que en los años 80 ya se hicieron estudios epidemiológicos que intentaban relacionar la influencia de la luz de onda corta con la degeneración macular asociada a la edad. Hay 12 grandes estudios epidemiológicos durante los años 80. De esos, 10 no pueden establecer ninguna correlación. Y en los otros dos hay alguna significancia, pero no concluyente. La verdad es que es cierto que nuestro ojo tiene un filtro natural para la luz azul, que es el cristalino. Con el tiempo se va amarillando y evita que entre esa luz azul, pero no se ha encontrado aceleración en la progresión de la degeneración macular, por ejemplo, en sujetos que se les ha extraído el cristalino y no se les ha colocado lente. Es decir, sujetos que deberían tener una incidencia mucho mayor de esa degeneración, porque no tienen ningún filtro que les proteja de la luz azul, no tienen degeneración. Y la verdad es que llevamos más de 20 años utilizando lentes intraoculares con filtro de bloqueo a la radiación azul y no se ha demostrado su eficacia. No hay ningún estudio que relacione ambas cosas. Los filtros que se han puesto de moda ahora recuperan toda esta trayectoria. ¿Por qué hemos vuelto otra vez a estos filtros? ¿Por qué volvemos a algo que ya sabíamos que no era así? Bueno, pues evidentemente por la tecnofobia. Hay un trabajo que vuelve a recuperar ese trabajo inicial del año 79 para ver cuál es el daño sobre la retina, pero esta vez, en lugar de utilizar una fuente de luz como la que se utilizaba antes, se utilizan LEDs. Desde el punto de vista físico no hay ninguna diferencia entre la luz que sale de un LED y la luz que sale de cualquier otro dispositivo. Siguen siendo fotones de la longitud de onda que sean. Pero bueno, se repitió el estudio y el resultado volvió a ser el mismo. La supervivencia de células endoteliales de la retina era mayor contra menor a la longitud de onda. Y como aquí a la derecha, pues ese grupo de control en blanco, que es la supervivencia de todas las células, vemos pues que efectivamente hay más supervivencia a medida que la longitud de onda aumenta. Claro, sí, pero es que, como vemos, con la longitud de onda roja hay la mitad de células. ¿Por qué no estamos prohibiendo también el rojo? ¿Por qué no vemos en blanco y negro? ¿Por qué esta manía al azul? Bueno, el caso es que de aquí salió pues toda una nueva teoría de la necesidad de evitar el azul. La verdad es que si uno piensa en ese trabajo se emitía radiación de LED de 5 milivatios por centímetro cuadrado sobre un crecimiento in vitro durante 36 horas. Si hacemos unos pequeños cálculos, eso es el equivalente a poner una bombilla de 100 vatios a 20 centímetros del ojo. Perdonad, pero con una bombilla de 100 vatios a 20 centímetros del ojo no sobrevive nada. No estoy hablando de una bombilla que emita solo, estoy evitando 100 vatios, es una salvajada. ¿Vale? Es una cantidad de energía
que quemará cualquier cosa, no solo la retina, las de la córnea, las del cristalino y lo que se encuentre por el camino. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema necesitamos un filtro amarillo para proteger nuestra visión del uso de tablets y de smartphones. Pues si es por cuestión de fototoxicidad, la respuesta es evidente, no, no la necesitamos. Es más, este filtro amarillo lo que va a hacer es que nos va a generar una mala visión del color. No vamos a tener una buena visión de los azules, con lo cual son todo inconvenientes. Realmente es que, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Si es que la luz es luz, venga. Podemos llegar a la misma conclusión si en lugar de ver esa gráfica del espectro de los smartphones o de las tablets, miramos el espectro de radiación solar. Tiene un pico importante hacia el azul y no prohibimos el sol. Es que la luz es luz de donde venga. Y la luz de los fluorescentes, la luz ambiente que tenemos por el día, es azulada. ¿Por qué es azulada? Bueno, pues porque la radiación solar tiene esas características y la filtración que hace nuestra atmósfera, la dispersión Rayleigh que hay en la atmósfera, genera ese color azul. Y vivimos con él y no hay ningún problema y durante cientos de miles de años hemos vivido con ese color azul. Con algunos problemas, eso sí, de notación del azul, porque sí que es cierto que el color azul no es un color habitual en la naturaleza. Eso es cierto, y de hecho sí que hay cuestiones socioculturales, hay sociedades que no nombran el azul, porque de hecho, por ejemplo, nombran igual el cielo que el mar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del azul no es un color habitual. Bien, lo que sí que hemos comprobado, aunque hay también algunas incoherencias en los estudios, parece ser que existe una relación entre esta radiación azul y otras cosas que sí que son importantes. Sabemos hoy en día que existen células ganglionares en la retina que están especializadas en la detección de la luz azul y que podría ser que estas células ganglionares estuvieran relacionadas con digamos, el encendido y apagado de nuestros ritmos circadianos. Estos ritmos que nos dicen cuándo es de día y cuándo es de noche, pues podrían venir influenciados por la luz azul. Ya digo que se ha comprobado en algunos trabajos, pero todavía hay dudas, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que parece lógico que durante la luz de día hay más componente de azul, con lo cual nuestro cerebro detecta esa componente azul, nos mantiene despiertos y de noche la desaparición de la luz azul, sobre todo porque al atardecer desaparecen los azules y entran más colores del rango de los amarillos, naranjas y rojos, pues detectamos que es de noche y dormimos. Con lo cual, si eliminamos la luz azul, pues podrían afectar a los ritmos circadianos. O al revés, si utilizamos la luz azul de noche, estaremos diciéndole a nuestro cerebro que es de día, con lo cual puede influir esta componente azul en la alteración de los ritmos circadianos. Es cierto, y esto es algo que seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis comprobado, que si nos ponemos a dormir con el móvil o con el tablet, de repente nos damos cuenta que han pasado horas. Parece que sí que puede existir esta relación y por lo tanto lo que deberíamos hacer es evitar la luz azul de noche y para eso no hace falta ningún filtro. La mayoría de móviles, de tablets ya incorporan un modo noche donde reducen la cantidad de azul precisamente para favorecer que no exista esta alteración. Sin embargo, en los últimos años puede ser que incluso esa radiación azul tenga otras funciones. Recupero lo que os decía de la miopía. En Asia, la miopía se ha encontrado con una prevalencia absolutamente brutal y se han buscado todo tipo de relaciones entre ese aumento de la miopía y características raciales, fisiológicas, sociales, evolutivas. Y una de las correlaciones que sí que se ha encontrado y de manera muy fuerte es entre el aumento de la miopía y la falta de espacios abiertos y la exposición a la luz solar. Hay una fuerte correlación entre el momento en el que aparece la miopía, no está tan claro sin la progresión, pero parece ser que sí, y el hecho, por ejemplo, que los niños vivan en entornos cerrados. La vida moderna que nos lleva
a casas pequeñas, a entornos cerrados, a ciudades donde no tenemos una exposición a la luz solar, que sería la deseable, o a espacios abiertos, parece ser pues, que nuestro cerebro lo interpreta como una necesidad de elongar el ojo y enfocar en distancias cercanas. Las causas no están claras, pueden ser de nuevo mecanismos evolutivos, el ojo se adapta a esas distancias cercanas y por lo tanto miopiza, pero hay campañas ya en algunos países asiáticos, como esta que veis aquí, de Keep Myopia Away, Outdoors, y juega, salir al campo, salir a los espacios abiertos para evitar el avance de la miopía. Esto es así. Pero precisamente una de las características que podría estar relacionada con la detención de la miopía es precisamente la radiación azul. Esa radiación azul podría ser la que previene el avance de la miopía. Y nos podemos encontrar con una sorpresa. Nos podemos encontrar con la sorpresa de que es que quizás el uso de dispositivos móviles que tengan una fuerte componente de luz azul puede ser preventiva de la aparición y progresión de la miopía. Ya hay trabajos que encuentran correlaciones. Hay trabajos que ya desde hace años están encontrando una correlación positiva entre la cromaticidad de la luz ambiente que vaya hacia el azul, como vemos aquí en la derecha esos tres tipos de distribuciones, que contra más azul hay, la miopía puede ser revertida contra más componente azul, contra más componente de onda corta. De hecho, hay trabajos recientes ya que hablan abiertamente de la exposición a la luz de onda corta, violeta-azul, como preventiva contra la progresión de la miopía. Con lo cual, la paradoja es que no solo no deberíamos poner filtros, es que está contraindicado poner filtros contra la luz azul. Pongámoslos de noche para evitar problemas de uso nocturno, problemas con el no dormir lo suficiente, pero durante el día no lo pongamos porque necesitamos esa luz azul desesperadamente. Necesitamos la luz del día, ya sea real o simulada. Por lo tanto, no es una cuestión de poner filtros, sino de un uso inteligente de las nuevas tecnologías. Todos estos mitos y leyendas nos llevan, como siempre, a que cuando estamos hablando de cualquier tipo de tecnología aplicada al sistema visual o aplicada en general a nuestra vida, no tenemos que dejarnos llevar por las intuiciones fáciles y sobre todo por las leyendas urbanas. No nos dejemos llevar por la publicidad. Seamos sensatos. Por mucho que nos lo venda una casa comercial con unos anuncios maravillosos, no significa, por mucho que pongan testado por científicos, no significa que esté testado. Significa que alguien habrá dicho algo. Incluso me atrevería a decir, no aceptemos el argumento de autoridad con alegría. Que un científico haya dicho que esto es muy bueno, no significa que la ciencia lo haya aprobado. Significa que ese científico solamente ha cobrado una buena pasta por decirlo. Con lo cual seamos un poquito siempre escépticos, ese sano escepticismo que nos habla la ciencia. Porque al final, la palabra clave para saber si algo que nos están diciendo es cierto o falso es una única palabra que en ciencia es la palabra que siempre tenemos que tener por delante. Pensar. Pensar es lo que nos defiende de los mitos, es lo que nos defiende de las leyendas urbanas, es lo que nos defiende de cuando nos intentan engañar, como muchas veces nos está pasando hoy en día. La única manera de defendernos ante todo esto es pensar, buscar fuentes de información fiables y acudir a la ciencia, que estará siempre continuamente poniendo en duda todo lo que ha hecho anteriormente, porque su objetivo es precisamente pensar alrededor de lo que hay en nuestro entorno. Esto son solo dos ejemplos que os he querido dar de mitos y leyendas, hay muchísimos. Seguro que vosotros recordáis y podemos hablar de cientos de mitos y leyendas alrededor de la visión, pero todos nos llevan a lo mismo. Pensemos y apliquemos la ciencia. Y esto es un poco lo que os quería contar muy rápidamente. No quería estar mucho más rato hablando del tema. No sé, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra completa disposición.